Tengan ustedes muy buenos días, señoritas y señores estudiantes de octavo año de educación básica. El día de hoy vamos a concluir con las clases de narración, pero antes de iniciar con las dos clases que nos faltaban, vamos a recordar un poco de lo que habíamos visto en la clase anterior. Tres tipos de narración. La narración pura, que es la narración clásica y que se encarga justamente de narrar, contar, relatar el hecho. Todos los cuentos clásicos pertenecerían a este tipo de narración. Segunda, con diálogo, donde ya los personajes son los encargados de contarnos la historia, todos los hechos que ocurren, las acciones que ellos hacen por medio de diálogos. Aquí los personajes conversan y se usa guiones para saber dónde inicia y dónde termina el diálogo. Finalmente, con partes descriptivas que decíamos que se detienen el tiempo para detallar cualidades, ambientes, características, detallar o explicar mejor cómo es físicamente o espiritualmente, psicológicamente el personaje. Y bien, continuando con las dos clases de narración que nos faltábamos, vamos a analizar la epistolar. La epistolar viene de la palabra epístola, que significa carta, para que recuerden, por favor. Epístola, que significa carta, y aquí justamente esta narración se va a redactar en forma de carta, como cuando ustedes obviamente escriben un mensaje, le cuentan algo por correo electrónico, por chat a un amigo, a una amiga. Entonces está dirigido a una persona, a un receptor en particular. Este receptor puede ser real o imaginario, no hay ningún problema. Entonces podríamos decir, te cuento que llegaron tres amigos y quisiera que los conozcas. Cosas por el estilo. Autobiográfica viene de auto, que significa yo, y bio, que significa vida. Entonces es mi propia vida. Se escribe en primera persona usando el yo, a mí me, o sea, palabras que me indiquen justamente esa primera persona. Y el narrador cuenta su propia historia. ¿Qué ocurre cuando el narrador cuenta su propia historia? El narrador se convierte en personaje, en el personaje principal de la historia. Si en las anteriores narraciones, los tres personajes eran principales, miren, en este tipo va a haber uno que sea el principal, el que cuente la historia. Soy el señor Tigre y quiero contarles que tengo dos amigos. Ejemplo. Y bien, aquí vamos a ver ya, a leer y analizar un ejemplo de cada una. Miren. En la pura, había una vez tres animales que llegaron a un refugio. Todos habían perdido a su familia, pero en ese lugar se hicieron buenos amigos. Narración clásica, como les decía. Y si analizan, cada una tiene su propia estructura, cada una se estructura de manera diferente, con diálogo, que podríamos decir que es la conversación. ¿De dónde son? Dijo el oso. De la India, contestó el tigre. Y yo de la China, sentenció el león. No olvidemos que aquí los diálogos siempre van a ir entre guiones, así cuando veíamos de igual manera los diálogos del teatro, para saber dónde inicia y dónde termina. Con partes descriptivas, el oso era grande, de color café, tenía ojos saltones, orejas redondas, además era divertido, hermoso y juguetón. Todas estas palabras me están indicando adjetivos, me están indicando una manera de calificar, una manera de detallar al personaje. Epistolar. Te cuento, miren, justo lo que les decía, te cuento. Como cuando ustedes se dirigen a alguien, por eso es epistolar, carta. Te cuento que al refugio llegaron tres animales. Tienes que conocerlos. Cuando lo hagas, te vas a encariñar mucho con ellos.
Son juguetones y te sorprenderás de lo bien que se llevan. Sobre todo al momento de yo redactar en esta persona epistolar, voy a usar el tú, el te, como que me estoy dirigiendo a alguien, o usted también. Y finalmente, autobiográfica. Recuerden que les decía que uno de los tres personajes se convierte ya en principal. Y miren, soy el señor Tigre, esta es mi historia. Después de que unos cazadores mataran a mi madre, llegué a este refugio. Aquí he conocido a grandes amigos, sobre todo al león y al oso. A mí me gusta mucho correr, saltar, comer carne fresca y trepar a los árboles. Bien, esos son los 5 tipos de narración. Por favor, distingamos, hagamos la diferencia entre cada una. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un bonito, pero muy bonito fin de semana.